Bien, vamos a comenzar entonces a trabajar con cada uno de estos datos dynamic. Así que yo me voy a ir, por ejemplo, a mi custom 80, mejor dicho custom 58, y vemos que, por ejemplo, acá este método está recibiendo toda la información que yo necesito. Por ejemplo, voy a compactar esto de aquí. Vemos que a este método que se llama print recept 58 estamos pasándole algo que es una lista de algo que se llama tuplas. No hemos revisado todavía esta estructura de datos, se conoce como estructura de datos en C#, pero lo vamos a hacer en esta parte del curso. En realidad lo podemos hacer mucho más sencillo, porque acá, por ejemplo, yo lo estoy pasando una lista de tuplas. Sin embargo, yo le pudiera pasar simplemente mi variable de tipo dynamic que se llama company. Por el contrario, yo lo estoy pasando una lista de tuplas. ¿Por qué hago eso de pasarle una lista que pareciera un poco más complicado? Por ejemplo, esta parte de aquí, este argumento que es una lista de tuplas. Porque me interesa que veamos unas cosas más interesantes en C#, que por ejemplo las tuplas nos pueden servir para diferentes escenarios, no simplemente una variable de tipo dynamic. Pero si a ustedes les parece interesante o no, ya lo dejo a su consideración. Me interesa a mí que veamos lo más posible de C# para que ustedes puedan ampliar lo que estamos haciendo en este curso, en esta comunidad. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Bien, entonces vamos a ver de qué se tratan las tuplas. Bueno, las tuplas, como les decía, son una estructura de datos que nos permiten almacenar, digamos, una cantidad fija de elementos. Y los elementos que tienen las tuplas pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser de string, pueden ser booleans, pueden ser doubles, pueden ser decimales, pueden ser enteros, pueden ser de cualquier tipo de los que se manejan aquí en C#. Cuando nosotros creamos una tupla, estamos definiendo un tipo de dato y ese tipo de dato no se puede modificar. Por ejemplo, si yo defino una tupla que sea de tipo string, una vez que yo la defino, no lo puedo modificar a que sea un tipo entero porque no lo permite. Miren, vamos a ejecutar el proyecto hasta aquí. Yo voy a poner un punto de interrupción para ver qué es lo que trae mi variable de tipo dynamic llamado company. Voy a hacer clic en el view y estos son los datos, digamos, de la empresa o del negocio. Algunos de ellos los vamos a imprimir en el documento de 58 milímetros, algunos no. Entonces vamos a utilizar las tuplas para que extendamos un poco más el conocimiento en este lenguaje de programación. Bien, lo voy a hacer de una manera pensando que más adelante vamos a agregar muchos más datos porque en realidad vamos comenzando en las clases de la comunidad. Entonces yo voy a crear una lista de tuplas. Vamos a colocar la palabra reservada list. Vamos a abrir lo que es el símbolo de menor que y vamos a utilizar entonces la palabra reservada que se llama tuple. Ese tuple de ahí yo voy a abrir, por ejemplo, otro menor que, y dentro del menor que, si ustedes ponen el cursor encima, van a ver que les está mostrando, por ejemplo, algo que se llama tuple. Yo, por ejemplo, me voy a ir acá, va a ver si me lleva con el F12. Aquí me está llevando acá. Entonces vean aquí esta sintaxis T1 de la tupla. En ese sentido nosotros podemos pasarle diferentes tipos de valores, podemos determinar tantos valores querramos. Por ejemplo, aquí T1, T2, T3 significa que podemos crear una tupla con múltiples elementos de diferentes tipos de datos. Entonces, ¿cómo es eso? De la siguiente manera. Después del tuple abrimos mayor que y menor que, y dentro del mayor que y menor que yo voy a poner el tipo de dato, por ejemplo string, y hasta ahí estoy diciendo que mi tupla va a tener un valor de tipo string. Pero además yo puedo definir que la tupla puede tener más de un elemento. Entonces puedo poner una coma. Ya ustedes pueden ver ahí el T2, que esto es infinito. Yo puedo ponerle, por ejemplo, ahora un bool, coma, y así sucesivamente hasta la cantidad de elementos que quiero que tenga mi tupla. Entonces, por ejemplo, acá yo, como ya tengo definido en mi clase custom 58 y el table printer 58 algunos métodos que ya reciben ciertos argumentos, yo voy a definir aquí que esta primera tupla, que va a ser la de la empresa, va a tener, además de bool, un float y un elemento final string. ¿Qué estoy diciendo acá? Que mi tupla va a tener 4 elementos. El primer elemento es string, el segundo boolean, el tercero float y el último también es una cadena de texto. Entonces aquí cerramos esta parte de la lista
Y después de ahí vamos a definir cómo le vamos a llamar a esta variable. A esta variable le vamos a llamar company lines, company lines. Esto lo vamos a igualar y para finalizar la sintaxis de la definición de una lista que va a almacenar una lista de tuplas sería igual a new y sería list. Yo voy a darle tab para que se autocomplete y automáticamente aquí ya tenemos la definición de una tupla, mejor dicho, de una lista de tuplas que se llama company lines. Listo, ya definimos entonces nuestra lista de tuplas y dentro de la lista de tuplas nosotros vamos a definir en este caso, por ejemplo, los datos que queremos imprimir. Para mi caso, para mi ejercicio, yo voy a quitar aquí paréntesis y voy a abrir llaves. Dentro de las llaves yo voy a colocar todos los elementos que quiero imprimir de lo que es la información de mi negocio. En este caso yo voy a imprimir, por ejemplo, la razón social, la dirección, el root o RFC y voy a imprimir el teléfono. Solamente esos 4 datos. Si ustedes quieren imprimir más datos, adelante. En mi caso solamente voy a manejar 4. Así que como esto es una lista, vamos a crear aquí dentro de las llaves 4 tuplas, ¿vale? Entonces aquí dentro utilizamos la palabra reservada new, espacio, utilizamos nuevamente tuple, abrimos mayor que y menor que. Y noten ustedes que aquí debe ser del mismo tipo que ya tenemos definido arriba, así que voy a pulsar un tab y ahí ya tenemos string, boolean, float, string. Entonces dentro del paréntesis que ya me está sugiriendo ahí, lo que yo voy a hacer es colocar los valores. Entonces, ¿cómo coloco los valores? Voy a utilizar, por ejemplo, company, punto, y acá utilizo el business name. El segundo sería, por ejemplo, noten ustedes que acá yo estoy pasando unos valores que todavía no sé por qué pasarle, por ejemplo, un valor string, un valor boolean, un valor float, un valor string. ¿Por qué yo estoy definiendo esos tipos de elementos dentro de mi tupla? Porque esos elementos yo los voy a recibir dentro de un método que está en la clase custom58, que lo que va a hacer es, va a imprimir una cadena de texto, va a utilizar un boolean para imprimir o no un valor, va a utilizar un valor flotante para determinar el tamaño de fuente y va a utilizar un string para imprimir el teléfono. Entonces, en ese escenario, nosotros podemos validar los tipos de datos que va a tener los elementos de mi tupla. Entonces yo acabo de poner un true porque el segundo estoy diciendo que es un boolean y vamos a definir el tamaño de la fuente, que en este caso es 8, y el tercer argumento, o que mejor dicho es el tipo de dato del cuarto elemento de mi tupla, sería un string, que en este caso es la palabra center. Aquí voy a poner una coma. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Que yo estoy pasando como argumentos al método que va a recibir esta lista de tuplas el nombre, en este caso la razón social de la empresa o del negocio. Si en este caso un true lo podemos utilizar en el método para si queremos, por ejemplo, imprimir una línea o no, generar un border de tipo, no sé, digamos punteado, un border doble, etcétera, etcétera. Vamos a definir, por ejemplo, el tamaño de la fuente y si lo vamos a centrar o no. Vale, todos estos valores los estamos utilizando acá en la clase custom. De pronto ahorita es un poquito complicado a lo mejor entenderlos, pero los vamos a ir viendo más claro poco a poco. Entonces voy a copiar esta línea de código y acá lo voy a pasar. Y en la segunda línea, mejor dicho, en mi segunda tupla, yo voy a poner, por ejemplo, ahora de company el address. Voy a poner en este caso false y lo que le voy a poner el tamaño de letra, tamaño de fuente 7 y voy a dejar el center. Nuevamente el siguiente elemento sería el taxpayer ID. Vamos a utilizar acá, por ejemplo, vamos a dejar acá también false y le vamos a dejar también 7. Vamos a dejarlo como centrado y el último va a ser el teléfono. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que voy a quitar, por ejemplo, todo lo que ya escribí y vamos a hacer una condicional. Yo, por ejemplo, en lugar de la condicional voy a utilizar, vamos a ponerlo así, voy a utilizar tel, la palabra tel, voy a poner 2 puntos, voy a abrir llaves y aquí voy a utilizar, por ejemplo, el company punto y sería el teléfono, que sería la columna phone. Después voy a colocar
que sea un false, un valor 7 y que sea centrado. ¿Listo? Aquí voy a poner una condicional, por ejemplo, si el teléfono venía vacío, pero simplemente lo vamos a dejar así. Bien, cuando yo estoy pasando valores de tipo string, acá debo de asegurarme que verdaderamente sean valores de tipo string. Esto en teoría pudiera pasar y convertir un valor si no está explícitamente definido como una cadena de texto, pero yo lo puedo hacer acá, simplemente utilizando por ejemplo convert.toString, abro paréntesis y encierro el valor que quiero convertir a una cadena de texto. Entonces, por ejemplo, la razón social va a ser una cadena de texto. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, para la dirección. Cierro acá. De igual manera, por ejemplo, en el Taxpayer ID. Y una alternativa de hacerlo también diferente es utilizando simplemente este casteo. Abrir entre paréntesis el tipo de dato al que queremos convertir este valor de aquí y ya lo tendríamos. Listo, entonces hasta este punto ya hemos definido una lista de tuplas en la que estamos almacenando en cada una de la tupla, por ejemplo, los datos, cómo los vamos a imprimir, formatear, alinear, etc. Y esto es para, por ejemplo, ustedes tengan esa posibilidad de extender la configuración de impresión del documento, en donde yo digo, por ejemplo, que la razón social se puede alinear al centro, la razón social se puede imprimir o no, se puede determinar el tamaño de fuente para el caso del valor de la razón social y se puede centrar o no. Vale, ustedes pueden jugar con estos, digamos, parámetros de configuración para establecer valores booleanos. En este caso, por ejemplo, la razón social puede salir un texto más grande que quizás el teléfono, quizás el teléfono más pequeño, no sé, etcétera. Ustedes pueden jugar con estos valores, ¿vale? Entonces, hasta este punto ya dejamos la clase porque ha estado un poquito larga la clase. En este ejercicio lo único que hemos hecho es crear una lista de tuplas, haciendo un ejercicio diferente a lo que hemos estado viendo en las clases, pero en este sentido vamos a ir aprendiendo a utilizar las tuplas y es lo que vamos a utilizar a lo largo de este documento de 58 milímetros. Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase.